Las acciones pueden ser una excelente herramienta de inversión. Por eso en este video te voy a explicar todos los conceptos básicos que toda persona que quiere empezar a invertir en acciones debe saber. Voy a explicar qué es una acción, cómo puedes hacer dinero con las acciones, cuál es la estrategia más fácil y efectiva para invertir en acciones que funciona para la mayoría de las personas, y te voy a explicar exactamente cómo puedes empezar a invertir. Y al final del video te voy a dar algunos ejemplos concretos de cómo invertir en acciones, y te voy a dar algunos ejemplos también de algunos comisionistas de bolsa o brokers que podrías utilizar. Primero, ¿qué es una acción? Puedes imaginar que las acciones son como pequeñas partes del capital de una empresa. En realidad se trata de unos títulos que te otorgan derecho de propiedad sobre una empresa. Por eso cuando compras acciones, por ejemplo, de Apple, te conviertes en propietario de una pequeña parte de esa empresa. ¿Cómo puedes ganar entonces dinero con las acciones? En este video te voy a explicar las dos formas más básicas y sencillas de ganar dinero con las acciones, que son a través de los dividendos y a través de la valorización de las acciones. Así que no voy a hablar ni de opciones, ni de futuros, ni de posiciones en corto. Estas son formas mucho más complejas de ganar dinero con acciones, que de hecho no convienen ni son recomendables para la mayoría de las personas. Los dividendos son las utilidades que las empresas deciden repartir periódicamente entre sus accionistas. No todas las acciones pagan dividendos, pero las que lo hacen te dan derecho a participar en las utilidades de la empresa periódicamente. Por ejemplo, puedes recibir un 2 a un 3% anual del valor total de las acciones en las que has invertido. Es frecuente que con el paso del tiempo las empresas aumenten la cantidad de dividendos que entregan a sus accionistas. Otra forma de hacer dinero con las acciones es beneficiarte de su valorización o aumento de precio. Por ejemplo, si hubieses comprado una acción de Tesla en diciembre de 2017, habrías pagado por ella $65. Y si hubieses vendido luego esa acción más adelante en enero de 2021, habrías obtenido por esa misma acción $826. Eso significa que en este periodo de tiempo habrías obtenido una ganancia de $761. Entonces, cuando compramos una acción, tenemos la expectativa de que ésta aumente su valor con el paso del tiempo para que nosotros podamos venderla por un precio mayor al que pagamos por ella, y de esta forma vamos a obtener un rendimiento. Ahora voy a hablar de la bolsa de valores. En términos coloquiales, puedes pensar en la bolsa de valores como un gran mercado donde se reúnen aquellas personas que están interesadas en comprar acciones con aquellas personas que están interesadas en vender acciones, y estas personas en la bolsa de valores negocian los precios de esas acciones y realizan transacciones, normalmente con la intermediación de brokers o comisionistas de bolsa. ¿Cuáles son las estrategias para invertir en acciones que deberías considerar? Voy a hablar de tres principalmente y te voy a explicar por qué una de ellas, en mi opinión, es superior y es la que conviene a la mayoría de las personas. La primera estrategia que algunas personas utilizan para ganar dinero con las acciones es hacer trading. Esto consiste en comprar una acción con el propósito de venderla en un corto periodo de tiempo para obtener así una utilidad. Por ejemplo, podrías comprar una acción en $100 en la mañana y venderla en $105 en la tarde. De esta forma habrías obtenido un rendimiento de un 5% en tan solo un día. Pero también puede ocurrir que la acción caiga y que termines perdiendo muchísimo dinero. Las personas que hacen trading normalmente se dedican a estudiar las empresas con el propósito de tratar de predecir si los precios de las acciones de las empresas aumentarán o caerán en un determinado periodo de tiempo. Pero la realidad es que hacer predicciones sobre el precio de las acciones es bastante difícil. Por esto, en mi opinión, influye muchísimo la suerte. En otro video te voy a hablar en detalle de lo que pienso del trading. Sin embargo, por ahora te puedo adelantar que no es una forma fácil ni rápida de ganar dinero y que implica asumir riesgo. Por esto creo que no es una buena opción para la mayoría de las personas. La siguiente forma de invertir en acciones consiste en comprar acciones individuales para mantenerlas en el largo plazo, es decir, en un periodo de 5 a 7 años mínimo. Los inversionistas en esta categoría dedican muchísimo tiempo a estudiar empresas y acciones para determinar cuáles podrían ser buenas inversiones. Por esto se pasan mucho tiempo estudiando estados financieros y verificando cómo le ha ido a la compañía en el pasado para tratar de hacer una estimación de cómo le podrá ir en el futuro. Después de estudiar muchas acciones, seleccionan aquellas en las que quieren invertir y de esta forma conforman un portafolio personalizado
con todas las acciones que han seleccionado. Pero hacer esto no es nada fácil porque debes dedicar muchísimo tiempo a la labor. Para empezar, debes aprender cómo puedes hacer valoraciones de las acciones y cómo puedes determinar si son una buena inversión o no. Y después de esto, debes pasar muchísimo tiempo investigando diferentes empresas para determinar cuáles son una buena opción de inversión y cuáles debes descartar. En mi opinión, esta estrategia no es para todo mundo porque requiere muchísimo tiempo y mucha dedicación, y este tiempo solo se lo vas a dedicar a algo que realmente te apasiona y te interesa. Y si este tema no te apasiona, no te llama la atención y por el contrario te parece aburrido, lo más probable es que no vas a poder dedicar todo el tiempo necesario para poder decidir correctamente cuáles son las mejores acciones para invertir. ¿Qué puedes hacer si no te interesa aprender a hacer el análisis fundamental de una empresa y prefieres dedicar tu tiempo a otras cosas? ¿Significa esto que no puedes invertir en acciones? Pues la respuesta es que sí puedes invertir en acciones, porque hay una forma mucho más fácil y mucho más sencilla de invertir en acciones que recomiendo para la gran mayoría de las personas y que no requiere ni mucho tiempo ni mucho conocimiento. La tercera estrategia consiste en invertir en fondos indexados o en ETFs. En otro video te voy a explicar las diferencias entre los fondos indexados y los ETFs, pero por ahora solo es necesario que te quedes con la idea de que ambos instrumentos de inversión te permiten replicar los rendimientos del mercado en su totalidad y no de una acción en particular. Por ahora te voy a hablar de los fondos indexados. Se trata de unos fondos de inversión que buscan replicar el comportamiento de un índice bursátil, como por ejemplo el S&P 500. Estos índices bursátiles normalmente agrupan una gran cantidad de empresas de un determinado mercado y por esto suelen replicar el comportamiento total del mercado o el comportamiento de un determinado sector. Cuando compras un fondo indexado no estás invirtiendo en acciones individuales, sino en un paquete enorme de acciones. Y ese portafolio no ha sido seleccionado por un administrador de portafolio, sino que simplemente busca replicar un índice bursátil. Uno de los índices más famosos y recomendados como alternativa de inversión es el S&P 500. Este está conformada por 500 de las empresas más grandes de los Estados Unidos. Y debido al tamaño de las empresas, este índice representa el 80% de toda la capitalización del mercado de acciones de los Estados Unidos. Por esta razón, muchas personas consideran que es uno de los más representativos de todo el mercado de acciones estadounidense. Por esto, cuando inviertes en un ETF o en un fondo indexado que sigue al S&P 500, no estás confiando en una sola empresa, sino que estás confiando en todas las empresas que conforman a ese índice. Esto implica, por supuesto, confiar en que la economía del país en el que estás invirtiendo va a seguir creciendo a futuro. Muchos expertos, como por ejemplo el mismo Warren Buffett, recomiendan a las personas invertir en fondos indexados. De hecho, el mismo Warren Buffett apostó con inversionistas especializados en hedge funds que no podrían en un periodo de 10 años vencer los rendimientos del mercado si se consideraban todos los costos asociados a otras alternativas de inversión. Y en el año 2018 Warren Buffett ganó la apuesta. Invertir en fondos indexados tiene muchísimas ventajas. Para empezar, no tienes que dedicar tu vida a estudiar empresas para tratar de predecir si van a fracasar en el futuro o si van a ser exitosas. Cuando consultas cómo invertir en acciones, normalmente encuentras a una persona que te dice que tienes que aprender a analizar empresas y luego te tratan de vender su curso sobre cuál es la mejor manera de analizar empresas para poderte hacer rico con la bolsa de valores en un corto periodo de tiempo. Pero esto no es para todo mundo y no se trata de una cuestión de si eres perezoso o si te esfuerzas lo suficiente, simplemente se trata de una cuestión de preferencias y de si te interesa o no aprender a analizar compañías. Con los fondos indexados no tienes que dedicar toda tu vida a aprender a analizar compañías y a estudiar cuál será la mejor acción que te volverá millonario en los próximos años, lo que por cierto rara vez ocurre. Simplemente creas una cuenta con un broker, seleccionas el fondo indexado en el que vas a invertir y dejas tu dinero allí para el largo plazo. Es una forma muy sencilla y pasiva de invertir. La segunda ventaja de los fondos indexados es que tu inversión está automáticamente diversificada, porque como ya te lo dije, estos fondos incorporan muchísimas acciones. Esto es muy bueno para efectos de mitigar el riesgo, porque no vas a depender de lo que ocurra con una empresa en particular. Si compras solamente una acción individual y la empresa en la que has invertido quiebra, vas a perder todo tu dinero, pero este riesgo se ve mitigado con los índices, porque es altamente improbable que todas las empresas que componen un índice quiebren al mismo tiempo. Obviamente es posible que los índices caigan o aumenten muchísimo en cortos periodos de tiempo. Sin embargo, lo que ha ocurrido a largo plazo es que los índices de las economías estables siempre han aumentado con el paso del tiempo. Pero para que pierdas todo el dinero que has invertido en un índice es necesario
que la economía del país en el que has invertido fracase y se detenga totalmente. Por ejemplo, para que pierdas todo el dinero que has invertido en un fondo indexado que rastrea el índice S&P 500, sería necesario, por ejemplo, que toda la economía americana se detuviera y fracasara. Es mucho más confiable y seguro invertir en fondos indexados de países del primer mundo, pues sus economías son mucho más estables y es menos probable que colapsen. La tercera ventaja de los fondos indexados es que sus costos suelen ser considerablemente bajos, porque no hay necesidad de que se contrate a un administrador de portafolio para que pueda revisar constantemente qué hacer con las inversiones. El administrador de portafolio puede ser simplemente un computador que se encarga de asegurarse que el fondo esté replicando el comportamiento del índice bursátil que se ha elegido. Y es conveniente buscar inversiones en las que los costos sean bajos, pues los costos y las comisiones tienen un gran impacto a largo plazo en los rendimientos que obtienes en tus inversiones. Sin embargo, quiero hacer una salvedad, y es que en Colombia tenemos un poco difícil beneficiarnos de los bajos costos de los fondos indexados. Esto lo voy a explicar un poco más en detalle cuando hable de las posibilidades de inversión en Colombia. Y el cuarto beneficio de los fondos indexados, y probablemente el más importante, es que muy seguramente o muy probablemente con los fondos indexados vas a obtener unos rendimientos mayores de los que obtendrías si te dedicaras a invertir en acciones individuales. Y si invertir en fondos indexados es tan fácil e invertir en acciones individuales es tan difícil porque requiere tanto estudio, ¿por qué razón ibas a escoger las acciones individuales por encima de invertir en fondos indexados? Pues la razón es justamente para buscar vencer al fondo indexado, es decir, obtener unos rendimientos mayores que los que podrías obtener invirtiendo pasivamente en ese fondo indexado. Por ejemplo, el S&P 500 tuvo un rendimiento promedio anual del 10 al 11% desde 1926 hasta 2018, y el rendimiento de este mismo índice fue del 8% desde 1957 hasta 2018. Así que el propósito de un inversionista activo es obtener rendimientos mayores. En otras palabras, quienes invierten en acciones individuales tienen la meta de vencer al mercado, pero esto es mucho más difícil de lo que parece. Numerosos estudios han demostrado que la mayoría de las personas no pueden escoger acciones individuales que venzan al mercado en el largo plazo. Simplemente no pueden predecir qué acciones van a subir y qué acciones van a bajar. Imagínate dedicar 20 años de tu vida a estudiar e investigar acciones para buscar determinar cuáles son las mejores acciones para obtener los mejores rendimientos, y que después de esos 20 años tus rendimientos sean superados por una persona que simplemente invirtió pasivamente en un fondo indexado. Pues esto exactamente es lo que le ha ocurrido al 75% de los administradores profesionales de portafolios en fondos mutuos de inversión. Esto significa que ni siquiera los profesionales son capaces de vencer al mercado consistentemente. Obviamente hay algunos casos en particular de personas que han logrado vencer el mercado durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, Warren Buffett ha tenido un rendimiento en la bolsa de alrededor de un 20% anual durante los últimos 50 años, y por esto justamente es uno de los hombres más ricos del mundo. Peter Lynch es otra de las estrellas del mundo de la inversión y ha logrado obtener un rendimiento de alrededor del 29% anualizado durante los últimos 30 años. Pero estas personas son la excepción, no la regla general. La realidad es que la mayoría de las personas que tratan de vencer al mercado al elegir acciones individuales fracasan en el largo plazo. Puede que lo logren durante 1, 2, 3 años, pero en el largo plazo lo que podemos observar es que es muy difícil vencer al mercado. Y es que podríamos decir que Warren Buffett es como el Cristiano Ronaldo de las inversiones. No todo mundo puede obtener los mismos resultados que Cristiano Ronaldo en el fútbol, y no todo el mundo puede obtener los mismos resultados que Warren Buffett en las inversiones. Lo que yo recomiendo es preguntarte, ¿te interesa pasar muchísimo tiempo de tu vida dedicado a analizar empresas? ¿Te apasionan o llaman la atención los términos análisis fundamental, análisis técnico, ratios financieros o estados financieros? Si la respuesta es positiva, puedes aventurarte en el mundo de la elección de acciones individuales para invertir, pero debes ser consciente de que las probabilidades de éxito están en tu contra por lo ya discutido. Si por el contrario eres como yo y no te interesa aprender a analizar compañías,
lo mejor que puedes hacer es invertir pasivamente en un fondo indexado. Con esto claro, voy a responder cómo puedes invertir. Lo que debes hacer es buscar un broker o un comisionista de bolsa que te permita abrir una cuenta desde tu país. En otro video te voy a explicar lo que debes tener en cuenta para escoger un buen broker. Sin embargo, te voy a dar algunos ejemplos en Colombia, pues es mi país. Pero antes de avanzar, quiero dejar muy claro que estas no son recomendaciones de inversión. Solamente te presento unos ejemplos con propósitos educativos y de entretenimiento. Por esto debo dejar muy claro que solo te voy a dar algunas ideas para poder ilustrarte cómo puedes invertir, pero lo que hagas con tu dinero es solamente tu responsabilidad. Si estás en Colombia y quieres invertir en un comisionista de bolsa que tenga su sede en Colombia, no vas a encontrar en este momento de grabación del video la posibilidad de invertir directamente en un fondo indexado como el S&P 500 de los Estados Unidos. Entonces, si vas a utilizar un comisionista de bolsa colombiano para poder invertir en fondos indexados extranjeros como por ejemplo el S&P 500, vas a tener que hacerlo a través de fondos de inversión colectiva que en su portafolio incluyan los fondos indexados de tu preferencia. El problema de los fondos de inversión colectiva en Colombia es que te cobran unas comisiones que son demasiado altas y normalmente están entre un 1% a un 3%. Y estas comisiones son demasiado altas si las comparamos con lo que te cuesta invertir en un fondo indexado en los Estados Unidos. Por ejemplo, si inviertes en los Estados Unidos en un fondo indexado que rastrea el S&P 500, puedes esperar pagar una comisión de alrededor del 0.04% anual. Y esta comisión es considerablemente más baja que las comisiones que te cobran en Colombia, que pueden llegar, como ya lo vimos, hasta un 3% anual. Por eso, si estás en los Estados Unidos, probablemente tu mejor decisión sea evitar los fondos de inversión colectiva e invertir simplemente en un fondo indexado de bajo costo. Y en Colombia los fondos de inversión colectiva son una buena opción simplemente porque no tenemos la posibilidad en este momento con un comisionista de bolsa nacional de invertir directamente en fondos indexados de bajo costo. Entre los ejemplos de fondos de inversión en los que puedes invertir en Colombia se encuentran el Fondo de Pensiones Voluntarias de Protección. Este fondo te da la libertad para escoger distintos portafolios y de esta forma tú puedes decidir cómo quieres invertir en acciones. Puedes invertir, por ejemplo, en un índice que incorpora acciones latinoamericanas o acciones estadounidenses. Invertir en pensiones voluntarias es una buena opción, pues puede traerte algunos beneficios tributarios. Sin embargo, el gran problema nuevamente es que los costos, dependiendo de la opción de inversión que tomes, pueden ser bastante altos. Por ejemplo, en el caso de protección, la comisión suele ser de un 3%, aunque esta comisión se puede reducir si inviertes una gran cantidad de dinero. Otro ejemplo en Colombia sería el Fondo de Acciones Globales de la comisionista de bolsa colombiana Credicorp Capital. Este fondo invierte principalmente en ETFs que replican el comportamiento de índices bursátiles en los Estados Unidos. Y la otra opción que tienes en Colombia es crear una cuenta internacional en un broker que se encuentre en otro país, preferiblemente en los Estados Unidos. Algunas de las ventajas de invertir con un broker estadounidense es que, en primer lugar, las comisiones suelen ser mucho más bajas que las comisiones que te cobran en Colombia. La segunda ventaja es que puedes invertir directamente en ETFs o fondos indexados que sigan el comportamiento de índices bursátiles sin necesidad de acudir a fondos de inversión colectiva que tengan comisiones muy altas. Algunos de los brokers que puedes utilizar desde Colombia son Interactive Brokers y TD Ameritrade. La desventaja de invertir con brokers estadounidenses es que debes hacer transferencias internacionales tanto para poder invertir como para poder retirar tu dinero, y estas transferencias internacionales suelen ser costosas. Por esto, para poder invertir con brokers estadounidenses, lo recomendable es que tengas ya una buena cantidad de dinero. Yo no haría una transferencia a un broker estadounidense en este momento por menos de $2,000, pues los costos simplemente serían demasiados como para justificarlo. Como puedes notarlo, te estoy dando ejemplos de inversión en acciones extranjeras, específicamente en los Estados Unidos. La razón, como ya lo expliqué, es que invertir en acciones de países en vía de desarrollo es mucho más arriesgado. Sin embargo, puedes hacerlo. Puedes dedicar una mayor parte de tu portafolio a acciones estadounidenses y otra parte de tu portafolio a acciones
de países en vía de desarrollo y así vas a tener más diversificación. Algo muy importante a tener en cuenta es que las acciones son altamente volátiles y por lo tanto invertir en acciones es considerado de alto riesgo, por lo menos en el corto plazo. Por esto lo recomendable es invertir en acciones a largo plazo, es decir, por un periodo de al menos 5 a 7 años. También es recomendable que disminuyas el nivel de riesgo de tu portafolio de inversión al incorporar inversiones en otros instrumentos que sean menos volátiles y que tengan un nivel de riesgo más bajo. Puedes disminuir el nivel de riesgo de tu portafolio, por ejemplo, al invertir en renta fija. En otro video te voy a explicar cómo puedes diseñar rápidamente un portafolio de inversión diversificado. Y en ese video te voy a explicar qué porcentaje de tu portafolio debería estar invertido en acciones y qué porcentaje en otros instrumentos como la renta fija, dependiendo de tu edad y tus objetivos financieros. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que lo hayas disfrutado. Por favor, deja un me gusta para el algoritmo de YouTube y no olvides dejar tus comentarios y opiniones abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.